El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Los traumas más grandes o más importantes o profundos durante la infancia ocurren porque, digamos, quedan en la mente, en la profundidad de la mente de los niños. Ocurrieron de pronto un trauma muy importante y siempre va a quedar como una huella que repercute en sus años futuros. Cuando hablamos de qué es lo que causa un trauma tan importante, siempre está relacionado en el momento en que el niño perciba que su vida está en peligro, que la vida de uno de sus seres amados, especialmente papá o mamá, está en peligro o que es un evento demasiado difícil de resolver. ¿Cómo, digamos, se presenta en la mente del pequeño y cuáles son esos eventos tan importantes? Bueno, ocurre dependiendo de las siguientes condiciones: la edad del menor, el tipo de trauma, la frecuencia con que ocurrió, digamos, ese evento, si se trata, por ejemplo, de violencia, la manera como este pequeño tenía recursos psicológicos para resolverlo, que pocos se tienen en la infancia, y el otro es el aspecto donde tuvo o no el apoyo de alguien para ayudárselo a resolver. Esos componentes, esos 5 componentes hacen que el menor desarrolle un trauma o por el contrario fue un momento difícil del que pudo resolver. Los eventos entonces que ocurren en la infancia hacen que la persona no sea tan efectiva en sus años mayores, que no se pueda desenvolver, que por eso se dice, mire aquel tan inseguro, mira aquella persona tan difícil que como que no se le ve que tiene ganas, como que no tiene la capacidad. A veces, pues obviamente apartándonos de las habilidades, tienen que ver con estos componentes de trauma durante la infancia. Vamos a ver cuáles son entonces los más profundos y los más importantes. El primero es el abuso emocional y vean, es uno de los traumas más severos en la vida de un infante. Y ocurre cuando la persona pues tiene, por ejemplo, el niño tiene menosprecio, humillación, le falta afecto o está siendo sometido a ese maltrato de no ser tenido en cuenta, de no tener valía como persona en medio del hogar o quizá en medio de familiares cercanos y la mamá o el papá no conoce, porque no vamos a culpar del todo a los papás, pero pueden haber efectos o personas que están alrededor de él que son los que generan el maltrato emocional. En un estudio en el 2016 se pudo comprobar que genera cambios importantes en el cerebro de un menor, así que veamos las repercusiones que trae como adulto, significativas, digamos, en el registro, en la reproducción de esas habilidades tan importantes, en la consolidación de la madurez cognitiva. El segundo es el abuso físico. Entonces son aquellos niños que están sometidos a maltrato físico, especialmente aquellos que les dejan marcas en su cuerpo, que de cualquier tipo, las marcas del golpe de momento o alguna cicatriz o qué sé yo, alguna lesión importante, hacen que estos adultos o niños cuando sean adultos generen un trastorno mental, un trastorno psicológico. Realmente es que se constituyen en unas huellas bastante difíciles de quitar y si es huella pues va a permanecer por mucho tiempo y hay adultos que uno ve hasta sus edades muy maduras, 50 años todavía resolviendo este tipo de maltratos físicos y emocionales. La estadística habla de estudios importantes donde refiere que 1 de cada 20 personas ha padecido del maltrato físico. Y el tercero está relacionado con el abuso sexual infantil. Este es un delito realmente que la sociedad debemos volcarnos a trabajar mucho más. Está proliferado y está relacionado con cualquier conducta forzada hacia el menor. Y es que los menores no van a tener consentimiento porque no tienen madurez
para aceptar, así sea solo la observación de un evento, de una revista, de un video, se constituye en un evento traumático para el menor, más si hacen alusión a tocar su cuerpo o a involucrarlo en un acto del que él no quiere. Las caricias que no nos agradan son caricias malas, entonces empezamos por ahí y es un trauma que dura para toda la vida. La persona siempre lo va a recordar y siempre va a sufrir. Logra, por supuesto, sobreponerse a llevar una vida lo más normal posible, pero háblenle del evento en profundidad y verán que todavía hay una afectación. Cuarto, negligencia. El maltrato por negligencia o desatención familiar tiene que ver con la falta de protección a los niños frente a sus necesidades básicas o los riesgos potenciales para él o ella. La privación de cuidados ocasiona carencias físicas, psicológicas y sociales. Las consecuencias de esto dependen de la intensidad del abandono y de los factores de riesgo presentes en el entorno. Quinto, maltrato violento a la madre. Los niños que son testigos de maltrato violento hacia la madre tienen un riesgo muy alto de presentar problemas de salud con más facilidad. También es más probable que ejerzan violencia en la vida adulta y son más propensos a desarrollar trastornos como ansiedad y depresión. En el punto anterior que veíamos de la violencia a la mamá, pues lo que le genera al menor es una frustración muy grande de no poderla ayudar cuando ocurre este tipo de eventos, entonces el trauma queda consolidado. Otro de los traumas importantes es aquel donde el menor observa que en su hogar hay consumo de sustancias psicoactivas, entonces empieza a ver que no es igual a lo que él ve en otros y lo que pasa en su casa, y empieza a tener como una confrontación de ideas, aunque sus progenitores no le hablen de qué es correcto o incorrecto, simplemente ve el modelo y para él ese modelo puede ser inadecuado, lo cual lo lleva a tener un mayor riesgo de ser un consumidor de estas sustancias psicoactivas sin querer de pronto realizarlo, porque una cosa induce a otra, cometerá otros errores por inducirse a haber sido inducido más bien a consumir las sustancias psicoactivas. Eso es traumático para un menor. Y el otro aspecto que es supremamente traumático es cuando el menor ha experimentado el encarcelamiento de uno de sus progenitores. Es supremamente difícil porque primero tiene que entender qué es lo que significa encarcelar a una persona. Es difícil de comprender qué es tener a una persona privada de la libertad. Y lo demás es que va a entender, cuando empieza a entenderlo, es que no lo tiene tan seguido con él, que le falta ese modelo de autoridad y de afecto. La autoridad se pierde por completo porque estamos viendo que el que fue privado de su libertad cometió un error muy grave y esos errores lo llevaron a estar en esta condición, pues no es modelo para mí en cuanto a ese comportamiento. Y a la distancia que va a ocurrir, por supuesto, en relación a no tenerlo siempre. Entonces no hay un modelo de comportamiento, no hay un modelo afectivo, ni hay un modelo de autoridad que esté siempre con él. ¿Qué hacer? Por regla general, toda persona que haya experimentado una o varios de los traumas más graves durante la infancia necesitan de ayuda profesional. Es posible que no lo note, pero son esas huellas del pasado las que muchas veces les impiden crecer y avanzar en la vida. Lo ideal es que toda persona sometida a este tipo de experiencias sea tratada tan pronto como sea posible. Entre más temprano aborde la situación, mayores son las probabilidades de que el trauma tenga efectos menos determinantes. Los traumas infantiles, especialmente aquellos no resueltos, pueden afectar profundamente el bienestar emocional, mental y físico de una persona a lo largo de su vida. Bueno, y lo primero es que la familia o el mismo, a veces cuando ya se es adulto, ni siquiera actuamos de una manera incomprensible, somos muy enojados, muy inconformes y no sabemos por qué estamos actuando así. Y si nos sentimos mal al compararnos con otros. Miren, lo primero es entender, yo no soy igual a otros que son más felices, quizá. Debo validar que algo ha pasado en mi vida. Y si viene ese recuerdo, yo soy el primero en validar esa emoción, o el que viva conmigo, mi pareja,
A veces son los hijos los que ayudan ya a los adultos mayores a entender que han vivido una situación difícil. Luego nos vamos para terapia, para que allí nos ayuden a desmontar, digamos, estos eventos tan difíciles y con base en un plan de trabajo podamos validarnos como personas y ayudarnos en todo lo que nos está ocurriendo. Seguidamente hay que trazar un plan para que la persona pueda validarse, ir creciendo, irse sintiendo válida, tener logros, sentirse amada por sí mismo y perdonarse, porque a veces lo que ocurre en el trauma es que la persona, como nadie lo defendió en el momento del trauma, lo que hace de adulto es sancionarse a sí mismo, se trata mal, se invalida, se desaprueba. Bueno, ocurren muchas cosas difíciles donde él mismo se está lastimando. Todo esto progresivamente nos lleva a que la conducta se vaya cambiando, el dolor se vaya menguando y por supuesto la persona vaya siendo más efectiva, emocional, psicológica, física, sentimental, socialmente. Cambian muchos aspectos en la vida de la persona, pero recuerden, siempre hay que trabajar con la psicoterapia. Recordemos que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.